Pues mira, te iba a decir una cosa, que de lo que estábamos hablando, de la división del trabajo intelectual. Sí. Fíjate tú la desesperación que sería para Descartes, que tiene un tratado del hombre, Sí. responder hoy desde qué punto de vista lo está escribiendo. Sí, 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 sí. Desde qué disciplina pertenece eso. Entonces, Sí. la dificultad, es decir, claro, se olvida a veces que el discurso del método era un prólogo a discursos científicos. Exacto, exacto. Y esto también te lo encuentras incluso en medicina. Quiero decir que a veces tienes que recordar a los alumnos que para comprender la enfermedad hay que comprender la naturaleza humana. Primero hay que saber cuál es nuestra naturaleza y a partir de la comprensión de nuestra naturaleza puedes integrar muchísimo mejor, digamos, por qué aparecen ciertas enfermedades, cuál es su evolución. Y a veces a los estudiantes les cuesta hacer ese cambio un poco de punto de vista, son muy materialistas en el sentido del aprendizaje de la disciplina, ¿no? Del síntoma, el signo, diagnóstico, pero incapaces de ver un poco el todo. Y los estudiantes de medicina, cuando se refieren, vamos a ver, es una pregunta que me llama la atención. ¿Un estudiante de medicina tiene muy claro que él no es un veterinario? Pues yo pienso que sí. Vamos, yo creo que intentamos explicarles que lo que está viendo es un ser vivo, pero un ser vivo que tiene unas funciones mentales donde la relación con el médico va a explicar una parte importantísima del tratamiento, la propia relación, la empatía con el médico. Y eso solamente se puede producir entre dos seres humanos, esa confianza mediada por las cualidades, digamos, de empatía, y que hay que hablar, hay que conocer, hay que tocar. Y ahora las nuevas generaciones, bueno, pues no están tan entrenadas para este contacto humano, que necesita un poco de tiempo, sino que van más directamente a la prueba, a la evidencia científica, a la evidencia analítica, a la evidencia por imagen, y se alejan un poquito. Es decir, que de alguna manera cabe ahí el peligro de que se trate al ser humano de una manera reduccionista, prácticamente como si fuera un animal. Exacto. Puro y duro, es decir, en el sentido de que, bueno, que este sí que es el problema filosófico. Es decir, ¿qué distingue? Tú como científica, ¿tú qué dirías? Tú también eres un científico, bueno, Víctor. Pero, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿O cuál es la naturaleza humana? Te dicen, bueno, define al ser humano, Homo sapiens. Bueno, bien, somos una especie del orden primate. Somos primates, sí. Formamos parte, digamos, de un proceso evolutivo, y dentro de ese proceso evolutivo de los primates, pues aparece una especie con una particularidad, que es un cerebro con capacidad simbólica. Unos primates un poco particulares, cabezones, porque proporcionalmente tenemos un cerebro muy grande para lo que es el tamaño de nuestro cuerpo. Hay una disarmonía, una alometría, por decirlo de alguna forma, y un cerebro capaz de producir un mundo simbólico. Dentro del mundo simbólico, el protagonista en un momento dado de la evolución probablemente fue el lenguaje, no el habla, sino el lenguaje, el habla con contenido simbólico, y eso probablemente es muy propio solo de nuestra especie, de Homo sapiens. Pero es una cuestión porque durante un tiempo, hasta el siglo XIX prácticamente, hasta Pasteur prácticamente, la vida era un misterio, ¿no? Hoy la vida ha dejado de ser un misterio, en el sentido de que puede ser objeto de ciencia. La vida sí es objeto de ciencia, indiscutiblemente. Yo pretendo que el hombre no es susceptible de ser objeto de ciencia. Es decir, no hay una ciencia del hombre, ¿no? Además, por una razón, porque sería un poco circular. Es decir, si el sujeto de la ciencia es precisamente el ser humano. No que sepamos, ahora hay la posibilidad de que haya máquinas y tal, pero de momento el único ser, bueno, hay el caso de AlphaFold 2, pero el único ser que de momento hay seguridad de que puede hacer ciencia, y puede hacer fórmulas y metáforas es el ser humano.
Y entonces, claro, esto es la cuestión, es como si la aparición del ser humano fuera una emergencia más singular que la aparición de la vida. Pues sí, lo que dices tiene, yo creo que es, me acabas de sorprender, sí, es posiblemente dentro del fenómeno de la vida tenga, digamos, más excepcionalidad la emergencia de una especie como la nuestra simbólica que lo que es la aparición de la propia vida biológica, la capacidad de las moléculas de reproducirse a sí mismas y perpetuarse. Pues sí, sí. Entre otras cosas, porque además la vida, desde que dejó de ser un misterio, pues ha intentado reproducir. Bueno, Ese es el experimento de Miller. El sentido de la vida es ese, perpetuarse, continuar. Sí. En cambio, hacer un ser humano no parece que sea viable, ¿no? Es decir, no hay forma. Bueno, ahora, eso sí tiene su gracia, el problema de saber si efectivamente las entidades ahora, que son un producto del ser humano, que son estas entidades artificiales, llegaran a tener ciertas de las características de lo simbólico, precisamente. Exacto, los robots con estas cualidades, pero ¿tendrían emoción? ¿Tendrían emociones? ¿Se equivocarían como consecuencia de sus emociones, a pesar de tener todos los datos cognitivos perfectamente ubicados para tomar decisiones correctas? Eso es lo que le sucede al humano. Se equivoca porque las emociones, o hay un peso de la emoción que muchas veces le hace actuar, digamos, más rápidamente y le hace ser por encima de lo que realmente racionalmente piensa o ha decidido previamente. Esa dualidad en las máquinas. Bueno, claro, esto es lo que se debe. Claro, una de las características del ser humano es que su código de señales, que es el lenguaje, que es un código de señales muy raro, ¿no? Porque a veces da la impresión de que solo se sirve a sí mismo, ¿no? Justamente los médicos y los psiquiatras y los psicoanalistas y los psicólogos saben perfectamente que el lenguaje a veces va por su lado y hace lo que le da la gana. Sí, es cierto. Y después, neurólogos, a veces el lenguaje es matriz de toda clase de riqueza y matriz de toda clase de confusión y de locura. Y de caos. Bueno, la melancolía es un producto del lenguaje, es decir, no se puede decir que haya animales melancólicos. Entonces, es muy curioso que todavía, y eso es una pregunta, ¿qué está pasando en nuestras sociedades para que haya una cierta ideología que tiene un enorme peso? Por ejemplo, en Barcelona se acaba de inaugurar una cafetería para animales, para perros, ¿no? Y al lado de mi casa hay una heladería para perros, ¿no? Quiero decir que, más allá de esta anécdota, ¿qué significa el hecho de que en nuestra civilización, además la civilización occidental y urbana, se esté llegando a homologar prácticamente al ser humano con otros animales? Yo creo que hay como un desplazamiento de los afectos hacia los animales, donde los animales de compañía sobre todo, donde muchos seres humanos, digamos, encuentran un acompañamiento, una lealtad, entre comillas, que les resulta mucho más difícil encontrar o establecer en sus propias relaciones interpersonales. Pero lo que no van a encontrar es la interlocución. A lo mejor no les importa tanto. A lo mejor a los seres humanos lo que más nos importa es el sentimiento de compañía o de compasión, ¿no? Y eso a veces las mascotas lo dan. Y ya el discurso intelectual queda en un segundo término. ¿Qué te parece? Quizás sí, pero hay toda clase de discursos. Es decir, los humanos utilizamos continuamente metáforas en nuestra vida, buenas o malas, buenas o malas. Es decir, que afortunadamente podemos utilizar metáforas para no tener una relación tan brutal con la realidad. Bueno, es que, entre otras cosas, la metáfora, entre otras cosas, hace que, por ejemplo, los códigos de señales animales no usan metáforas, para nada, ni equívocos, ahí no hay equívocos. Exacto, hay la señal en forma de hormonas, el movimiento de la cola, todos son señales perfectamente dirigidas.
cuando baila, no baila por bailar, baila dirigiéndose, vamos, señalando dónde está el botín. Exacto, exacto. Y además hay poco equívoco. Bueno, los códigos de señales conviene que no sean equívocos, como el de la circulación, porque si fuera equívoco sería un caos. En cambio nosotros, fíjate que si tú prescindieras el lenguaje humano, si prescindieras de la equivocidad, el 80%, por ejemplo, toda la producción poética desaparecería de la historia de la humanidad. O sea, el lenguaje humano es un lenguaje, vamos, que entre otras cosas, la equivocidad, en él no habría metáforas, no habría sinonimias, no habría sinécdoques, no habría metonimias, no habría todas estas cosas que es lo que hacen la riqueza. Y no habría poesía. No habría poesía, ni por supuesto ciencia. Ni ciencia, ¿no? ni ciencia. Ni por supuesto, porque fíjate, es una cosa que a mí me llama la atención siempre que se dice que los humanos nos caracterizamos por el lenguaje y que el lenguaje es un código que sirve a sí mismo, siempre se habla de los poetas, en general, pero ¿y los científicos? Tú piensas que es cuando te podían quemar, por decir que no era el sol el que Exacto, giraba, que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. te exponías a morir. Te exponías hasta morir. Ya. Y desde el punto de vista práctico, al campesino lo mismo le daba que fuera la tierra o el sol el que gira, lo que quería es que le cambiara que le calentara. Pero para el científico era el eje de su existencia, tener la razón. Tener la razón. Tener la razón. Pues mira, la frase con que Aristóteles empieza su libro más famoso, dijéramos, la metafísica, que empieza diciendo que los humanos nos distinguimos de los demás animales por el deseo de simbolizar y conocer, y que ese es nuestro profundo deseo. Exacto. Y en evolución, claro, tienes que dar un sentido biológico, un sentido evolutivo a esta incapacidad de los seres humanos en su conjunto de vivir sin dar un sentido a sus vidas. No podemos vivir sin dar un sentido, sin comprender el mundo que nos rodea. No podemos. ¿Y por qué no podemos? Y ahí aparece, digamos, la clave de las bases neurofisiológicas de lo que define el cerebro humano. ¿Por qué el cerebro humano es como es? ¿Por qué los seres humanos no podemos vivir sin dar un sentido a nuestra existencia, sin conocer el mundo que nos rodea, sin comprender? ¿Por qué no? Pues en algún momento, evolutivamente hablando, tuvo que ser clave que algunos individuos, por mutaciones al azar, tuvieran estas capacidades y se hicieran preguntas de esta naturaleza. Probablemente esos individuos tuvieron más posibilidades de sobrevivir, o su grupo, o sus descendientes. Y a partir de ahí, todo el grupo aumentó la eficacia biológica. Digamos, esta cualidad probablemente facilitó la supervivencia de los individuos más jóvenes de la especie. Pero quizás hoy llega un momento en que, es decir, hay quien cree que la ciencia... Tuvo su sentido en términos evolutivos, pero ahora, esa es una buena observación, Víctor, y ahora es adaptativo realmente ser una persona que te interrogas sobre el sentido de tu vida, sobre la naturaleza, ¿Es práctico? Bueno, es que quizás justamente si existe algo como el pensamiento, es decir, la exigencia de inteligibilidad. Sí. O sea, yo creo que la ciencia es exigencia de inteligibilidad. Después puede tener aplicaciones prácticas, sí. Pero todas las que quieras. Hay que comprender. Pero lo primero que de hecho, Newton, como no podía explicar la gravitación, porque partía de presupuestos que eran falsos, o sea, la existencia de un tiempo y un espacio en sí, etcétera. Bien, pues el ser humano no paró hasta que llegó a Einstein, que entendió por fin por qué las cosas caen. ¿Entiendes? El asunto de esta exigencia de inteligibilidad es esencial, más allá del y de demostrabilidad, ¿no? Y de poder demostrarlo, claro, desde un punto de vista totalmente empírico, lo cual a veces también necesita tecnología, y la tecnología y el conocimiento van, digamos, rodando en una misma rueda y se van retroalimentando, ¿no? Sí, pero no hay que olvidar que Einstein no tenía computadora. No, tenía su mente abstracta, tenía un privilegiada. violín, pero no tenía una computadora. Exactamente.
Exactamente. Bueno,